Ushuaia con Diana Freidenberger. Y ahora tenemos, porque yo estoy acá, si estoy acá es porque fui al teatro, y si fui al teatro fui a ver algo que me interesó, hice algo que me interesó, invité gente y acá estamos. El domingo fui a ver Devorando el Vacío en La Central, en Manuela Rodríguez, 1566 en Villa Crespo, un espectáculo de circo contemporáneo, de acrobacia, teatro físico, danza y música, porque cantan también. Lo tengo enfrente mío a Iván Carmona, uno de los protagonistas de esta obra. Iván, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, muy bien, gracias. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, mientras estamos esperando también a Paula Palomo, que es un poco la gestora y sí, la fundadora de la compañía Demasiado Gorda, una compañía de circo contemporáneo fundada en 2016. Devorando el Vacío es una obra, es una trilogía que arranca el 2016 con Carne Picada y en 2022 El Filo de las Cosas y bueno, y ahora están haciendo Devorando el Vacío. ¿Querés contarnos un poco sobre esta obra? Y bueno, en realidad yo me sumo a la compañía, creo que en el 2021, a mí me convoca Pau con otro amigo que tenemos en común para hacer un reemplazo en un proyecto y como que congeniamos mucho con Pau y yo después la convoco a ella para que sea mi tutora de tesis. Yo me recibí de licenciado en Artes Escénicas de la UNSAM y la verdad que sin la ayuda de Paula no podría haber atravesado ese proyecto. Y bueno, posterior a eso como que hicimos un par de proyectos grupales juntos, post pandemia, que también bueno, era un contexto bastante complicado, pero que por suerte lo pudimos sobrellevar. Y bueno, un poco así, ¿no? Siempre remando en dulce de leche y como ahora en el mismo presente. Y Devorando el Vacío, creo que ahora supongo que cuando llegue Pau les va a contar un poco más su intimidad y los va a interiorizar un poco, pero lo que yo les puedo decir de la propuesta es que a mí me interpeló desde un lugar de, bueno, ¿no? Creo que a mucha gente le puede pasar que está en conflicto con ciertas cosas interiores, ¿no? Que a veces no son tan buenas y bueno, ¿cómo hacemos para poder negociar con esas cosas con las que tenemos que seguir conviviendo en el día a día, ¿no? En vez de ignorarlas. Para poner en contexto, la obra hace un recorrido autobiográfico de Paula, claro. De Paula, con su relación con una enfermedad, con trastornos alimenticios, ¿no? Sí. Y vos venís a representar dentro de la obra ese trastorno, digamos. Estos demonios y demás. Claro, exactamente, así entre otras cosas, sí, pero yo vendría a ser su contracara maligna, digamos. ¿Y lo circense cómo se mezcla ahí? Y es muy interesante esa pregunta. Porque es difícil, ¿no? Es difícil, creo que querer contar algo que es tan puntual desde nuestro lenguaje, claro. Pero es como un poco el desafío y la verdad que creo que humildemente lo logramos muy bien. Desde, bueno, Pau tiene como un montón de recursos y herramientas que siempre despliega en todas sus obras, que son muy poéticas y que, como dijiste antes, no son solo del circo, sino que es muy interdisciplinar todo lo que hacemos. Hay danza. Nos gusta mucho usar la voz y el texto, la voz cantando también, entonces como que, bueno, nada, eso. Es impresionante la cantidad de emociones distintas que logran transmitir. Yo fui sin leer nada de la obra, a veces me gusta mucho hacer eso para ver con qué me encuentro, y salimos de ahí planteando qué es lo que habíamos visto. Mirá. Y cada uno de nosotros nos fuimos con una idea distinta. Después voy al texto, leo un poco y ahí empiezo a interiorizarme un poco en los trastornos alimenticios y demás. Pero no estábamos tan alejados con lo que nosotros estábamos pensando. Sí, me reinteresa igual saber cuál es la idea con la que se fueron, ¿no? Porque sabemos que bueno, al ser también la tercer parte de esta suerte de trilogía, hay capaz que un montón de imágenes o de cosas que se cuentan que para mí no es que quedan sueltas, pero capaz que si viste los dos trabajos previos decís como, esto... Claro, era un poco eso. Había una clara conflicto con el cuerpo, eso estaba ahí todo el tiempo, pero a mí se me disparó un poco por el lado del género. Mirá. Entonces dije, bueno, no será una suerte de transformación de su género. Me fui pensando un poco en eso. Mirá, es muy interesante lo que decís porque de hecho el trabajo que yo hago con Pau para recibirme tenía que ver con género y yo creo que también hubo algo de lo que me convocó del trabajo de ella que dije, ella va a saber completamente cómo guiarme por este camino y bueno, la verdad que no difiere tanto en algo, o sea, obviamente que sí, ¿no? Pero paralelamente
creo que tiene mucho que ver con esto que decís, ¿no? Que es una persona transicionando a convertirse en otra cosa que le ayude a llevar adelante su vida de una forma no tan fea, digamos, ¿no? Y que sea algo con lo que podemos convivir. Sí, a mí me pareció una obra muy, muy poética, pero además, cuando salí de ahí tuve la sensación de que era algo muy del existencialismo, ¿viste? La lucha entre la luz y la oscuridad. El personaje que representás, un poco... Lo vi como más general, ¿no? Como todos los demonios personificados que acosan a la protagonista, y cómo esa lucha entre la oscuridad de uno mismo y al mismo tiempo la luz que tiene uno mismo, un poco convergen para crear a la persona que es uno, porque somos luz y oscuridad. Entonces, la obra para mí narra muy bien cómo inicia el conflicto entre ambos y termina siendo uno al final. Además, ahora a mí me sorprendió muchísimo lo visual que fue, la parte en que parecen ser un mismo cuerpo, luchando adentro de un cuerpo, pero tratando de salirse y unirse. Todo el conflicto que para mí representa y resume muy bien el conflicto humano que tenemos todos adentro. Sí, total. Entonces, también yo había ido sin leer mucho sobre la obra y salí de ahí entendiendo todo esto, como digo, yo me sentí muy representado y creo que todos nos sentiríamos representados porque es algo que nos ocurre a todos. Total. Y está muy plasmado y muy bien narrado. Es muy, muy terapéutico, de hecho. Fue bueno eso. Es en un este poco momento. Sí, es un poco lo que intentamos, ¿no? Como que realmente creo que tanto Pau como yo lo que pretendemos como artistas es... obviamente que creo que el circo tiene ese rasgo que lo destaca, que es que la gente lo va a ver para sorprenderse con las proezas físicas que hacemos, pero creo que lo que más nos interesa es poder interpelar a las personas desde un lugar un poquito más personal, ¿no? Claro. Entonces está buenísimo esto se que logró, decís. se logró. Qué bien. Yo la obra todavía no la vi, obviamente la voy a ir a ver, pero ¿trabajan ustedes dos en escena o hay otros actores más o actrices más? No, somos Pau y yo en escena y está Flor Montaldo, que es la asistente en dirección, que hace la técnica, y tenemos a Fer Sánchez, que es el que hace las proyecciones, que hace el sonido. O sea, somos 4 personas trabajando en escena y detrás de escena, digamos. Que, bueno, nada, veníamos también, Pau y yo, de hacer un par de proyectos con un grupo un poquito con más gente y dijimos, bueno, probemos qué onda de a dos, y la verdad que estuvo muy bueno todo el proceso. ¿Querés contarme un poco sobre el momento actual que tiene la disciplina, el circo? Uf. ¿Cómo lo están viviendo? Qué difícil. Bueno, para empezar, algo que hablábamos antes de salir al aire, el contexto está muy complicado en todos los aspectos, pero por sobre todo en el teatro independiente y por sobre todo en el circo contemporáneo independiente. Gracias. Nada, creo que estamos un poquitito desamparados en algún sentido, no tenemos ninguna ley de circo y en general cuando pedimos subsidios, inclusive cuando contratamos gente para hacer prensa, como que ven el trabajo y dicen, bueno, no, esto lo tenemos que determinar como teatro físico, ¿no? Como que siempre aparecen otras definiciones. ¿De la Guarda sería teatro físico? Claro, una cosa así. Creo que mucha gente nos hace referencia también a De la Guarda. Y bueno, creo que cada vez más también está en alza lo que vendría a ser la danza aérea también, que para nosotros es otra técnica. Es otra cosa. Sí. No, pero es otra técnica más del aéreo, ¿viste? No sé siquiera si lo decimos con danza, pero bueno, ahí ya tenés la furia del Baus ahora, la fuerza bruta, ¿no? Y son todas cosas que capaz que a nosotros como acróbatas es, sí, nuestro quehacer del día a día, pero bueno, no lo determinan como circo, ¿no? Y esto, ¿no? Pedir subsidios, pedir apoyos gubernamentales, bueno, ahora la verdad que casi que imposible, y sobre todo para el circo, ¿no? Tenés que irte y pedir prodanza, mecenazgo, pero bueno, nada, un poco la lucha es ahí. Y además supongo que para trabajar en circo necesitas un ámbito con determinadas dimensiones, ¿no? Sí, claro. No podés hacerlo en cualquier lado. Y eso es un poquito el desafío, creo, para nosotros en la escena y en la técnica, ¿no? Que es muy difícil
con los elementos que nosotros usamos, poder trasladar la obra a ciertos espacios, porque dependemos de una altura, dependemos de muchos otros factores que capaz alguien que hace una obra que es exclusivamente de teatro físico, de danza, le resultan un poco más fáciles de resolver, ¿no? Pero bueno, no significa que no lo podemos adaptar, eso es más. Y entonces, y económicamente, ¿cómo lo pudieron llevar adelante? Paula es ella la directora, productora de todo. Consigue todo, hace todo, lo rema todo, y yo es algo que admiro muchísimo de ella, es algo que a mí me encantaría poder hacer en un futuro. Claramente ahora no está en mis posibilidades, pero ella ahora, supongo que si en algún momento llega, les contará, pero es muy de pensarse como, bueno, a ver, si no me están saliendo estas convocatorias, no me están saliendo estos subsidios, y es algo que yo quiero hacer, me lo voy a bancar yo. Y después veré qué sucede, ¿no? Y estamos como muy transitando ese momento de decir, hola, de decir como, bueno, solo tenemos garantía de trabajo, pero no hay garantía de resultados, ¿no? Pero sí de trabajo. Claro. Bueno, ahora sí tenemos a Paula Palomo con nosotros, Hola. Fundadora de la compañía Demasiado Gorda. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, llegando. llegaste. Estábamos charlando un poco con Iván de Devorando el Vacío, esta obra que protagonizás, que creaste. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Es quizás la 9ª obra de la compañía, que existe desde el 2016. Es la tercera de la trilogía, que insisto, no es que yo inicié en el 2016 a hacer una obra pensando en una trilogía, sino que se fue dando de que en el 2020 apareció El filo de las cosas y tuvo mucha relación con la primera, y una vez que empecé a escribir esta obra dije, bueno, esto está cerrando un ciclo en donde la segunda obra habla mucho sobre el personaje de la mujer oso y cuenta un poco la historia de este personaje en cuanto a vivencias, infancia, adolescencia, adultez, y hay algo que a mí me quedó un poco por contar, que es como abocarme específicamente a la patología que yo padezco desde muy joven, que es trastornos de alimentación, y un poco interiorizar en esto de cómo juegan las distintas entidades dentro del personaje de la mujer oso, que insisto, soy yo, y en el escenario somos nosotros dos, porque de hecho mi compañero encarna a la patología en sí, al cerebro, a la locura, y yo encarno a la persona. Y un poco lo que atraviesa la obra, que es un relato biográfico. Sí, es súper autobiográfico. Claro. El filo de las cosas también. Carne picada quizás no lo fue tanto, si bien había muchas escenas bastante desperdigadas que tenían que ver mucho conmigo. Sí aparece el personaje del oso por primera vez, sí aparece el personaje de esta mujer que está complicadísima con poder ingerir comida, pero de alguna manera el filo de las cosas ya fue como hiper autobiográfico, y Devorando el Vacío lo es completamente también. O sea, no hablo de nada que no haya sido algo que realmente yo haya atravesado. Sí, lo que digo siempre es, no somos un libro de ciencia y de medicina. Todo esto lo relatamos a través de un relato súper poético, súper metafórico. Yo vengo de las artes visuales también, entonces hay algo en donde en todas las obras de la compañía, pero en esta un montón también, lo visual, los colores, la escenografía, las luces, cómo hablamos, los vestuarios, creo que es lo que siempre digo. Estamos hablando de algo súper crudo, súper tremendo, súper trágico, pero al mismo tiempo es muy placentero de ver cómo lo contamos y de escuchar el relato, en donde posta hay mucha poesía, viste, metida. Entonces, sí, nosotros le estábamos diciendo a Iván la cantidad de emociones diversas que ustedes lograron transmitir en el espectáculo. Claro, yo no sabía que vos la viste. La vi el domingo. Sí. Okay. La vimos el domingo. Sí, y un poco apelamos en todas las obras que hacemos, como que hay gente que vio otras obras nuestras y medio que viene a encontrarse con eso. Tenemos un mundito muy pequeño de gente abocada a la compañía que nos sigue, pero la gente que pudo ver otras obras, creo que siempre jugamos un poco a que el que viene a vernos y se tiene que ir o conmocionado o algo. Sí, yo me vuelvo loca si no le pasa a nadie. Claro, si no pasa nada, yo me vuelvo loca. Mi fracaso pasa porque
no produzca nada en el que me está viendo desde siempre. Bueno, creo que en la vida. Le estábamos contando a Iván que nosotros fuimos sin saber nada de la obra, Ok. sin leer antes nada. Me gusta mucho hacer eso para después ver qué me pasa y demás, y después sí voy a leer el texto. Y un poco nos pasó a los dos que mi cabeza se fue para otro lado, si bien sí había una relación con el cuerpo, con una enfermedad, además, mi cabeza se fue por otro lado, sino por una cuestión del género, de una transformación de género. Bueno, ejemplo. pero porque la obra anterior creo que hay mucho de eso también. De hecho, ¿por qué soy una mujeroso y por qué mujer no? Porque niña nunca, porque hay algo en donde yo me considero mujer, digo, no tengo un tema, por ejemplo, con mi género, pero sí con lo que siempre representó el ser mujer dentro de la sociedad, en donde yo no me encajé nunca, ni con el volado, ni con el físico. Yo entrené toda la vida y era literal una nenita patobica y como algo de tipo, de qué carajo soy y de también de qué necesito para enfrentarme a lo que me está proponiendo este mundo. Entonces, ok, después, con el pasar de los años me fui dando cuenta de que, ok, eran garras lo que tenía, ok, estos pelos eran porque yo necesitaba esto para enfrentar. Habla de eso un poco La Mujeroso, como algo de encarnar algo que a mí me sirva para estar presente donde tengo que estar presente sin achicarme y sin convertirme en una nena chiquitita, algo de eso. Que tiene que ver, insisto, es muy como mi trabajo de terapia de 80 años, pero lo logré como armar desde este personaje, desde de la Mujeroso. Construí este personaje un poco para también eso, como contar un poco de qué soy, de qué me convertí. Sí. Bueno, y en tiempos tan complejos como este, para el arte, para la cultura, con un Estado que está atacando todo el tiempo a la cultura y demás, es una pregunta que yo le hago a cada uno de los artistas que vienen acá los sábados. ¿Cómo generamos nuevos espectadores? ¿Cómo hacemos que la gente venga al teatro? En este momento particular, a ver, yo soy muy frontal. Estoy atravesando un momento bastante feo, anímicamente. Nosotros desde que tenemos la compañía siempre yo fui muy de lo que quiero lo hago, voy por ello, nadie me da subsidios, lo hago igual, estamos con un gobierno que no apoya, voy igual y lo hacemos, y siempre nos fue muy bien. O sea, dentro del, insisto, el circo contemporáneo independiente, que es un mundo muy pequeño, siempre convocamos mucha gente, siempre llenamos funciones en salas de 65 personas, no estamos pretendiendo una sala de, ¿no? Teatro independiente siempre. Y es la primera vez que nos pasa que, aún habiendo tomado la decisión de, bueno, paguemos prensa, bueno, dale, nos jugamos, hagamos 2 meses de temporada, que es algo muy raro en nuestro ambiente, porque en general hacemos 2 funciones para llenar y esperamos, hacemos Claro. Bueno, vamos por 2 meses de funciones. Es la primera vez que nos está pasando de empezar a pensar en bajar funciones, porque no está pasando lo que tiene que pasar. Llamémoslo momento, que ya sabemos el momento que estamos atravesando. También creo que hay algo que está modificándose, yo lo leo así en cuanto a la gente y, no sé, esto de comprometerse con la semana que viene voy a ir a ver tal cosa. No. El día anterior te digo si voy o no. Claro. Y hay algo en donde a nosotros nos juega muy para atrás en la ansiedad, en las expectativas que tenemos, en lo que le ponemos al laburo, que es, no solamente hablo de guita, sino de el cuerpo, ustedes lo vieron, los ensayos que le metemos para meter funciones. Todavía no estoy leyendo de qué manera. Estoy a punto de empezar a armar estrategias de irme así a pararme adelante de programas de radio, de streaming con la cabeza del oso, a ver si me hacen pasar y alguien me ve, porque lo que nosotros armamos en este momento no está funcionando. Entiendo de que hay algo de la economía que se está yendo al tacho, pero también entiendo que la gente que nos viene a ver, no sé si es justo los 17.000 pesos que sale una entrada lo que no tienen en el bolsillo. La gente que va a ver teatro, en general, esa guita quizás la tiene. Me pregunto qué es lo que está pasando con comprometerse con un relato en vez de ir a tomarse una birra y comer afuera. Entonces algo del buscar la satisfacción rápida, que entiendo que en este momento sea necesario, pero bueno, es donde estamos perdiendo, porque también estoy escuchando muchos colegas que les está pasando lo mismo. O sea, hay funciones suspendidas, hay salas que no se llenan, hay
entregas de 2x1 a lo bestia y la realidad es que una entrada de 8.000 pesos a nosotros nos es tremendo. Nosotros es algo que venimos escuchando todos los sábados con todos los artistas. Yo siempre destaco el laburo que le pone el artista atrás, la cantidad de esfuerzo que hay atrás de una obra y demás. Entonces, bueno, yo creo que igual son tiempos para volver al teatro, para, como dice Cartoon, ir a vibrar con otro en el teatro, es muy necesario. Yo para cerrar les voy a pedir que nos inviten para mañana. Hoy creo que el mes que viene ya van a estar también los sábados, no sé cómo viene eso. Sí, tenemos los domingos a las 20 horas de lo que queda de abril, que son 3 sábados. Estamos evaluando realmente si hacer los 3 sábados o como 3 domingos, perdón. Y en mayo empezamos los sábados a las 20:30. 20:30. En la misma sala, la central, que queda en Villa Crespo, que es una sala bastante nuevita en cuanto a sala, pero es un espacio que tiene 10 años. Queremos hacer todas las funciones que tenemos programadas y solamente nos hace falta tener convocatoria y que venga la gente, porque después nosotros somos grandes trabajadores, o sea, del arte. No estamos enfermos, trabajamos igual. Total. Estamos lesionados, nos vamos igual y lo hacemos. Hay que ensayar, Bueno. hay que meter otro horario, lo metemos. Sí. Eso. Y para cerrar, ¿qué se va a encontrar el público? El público se va a encontrar, creo que con un lenguaje dentro de lo que es el circo contemporáneo súper novedoso. Creo que nos ¿cómo se dice? Somos un lenguaje bastante novedoso que combina muchas disciplinas. Hay desde canto hasta danza, obviamente, acrobacia, pero también Somos actuamos. muy interdisciplinares. Somos muy interdisciplinarios. Creo que al que le gusta lo visual es muy impactante visualmente lo que va a ver, o sea que hay belleza y sonora también, porque hay una composición musical de Lucas Trossmann que a mí me encanta. O sea que creo que es para abrir muchos sentidos, no solamente al que le gusta la danza o lo que le gusta la acrobacia. Creo que el relato cierra por todos lados en cuanto a lo emotivo y a mí me parece que está buenísimo en estos momentos conectar con algo emotivo. Estamos en un momento también donde es bastante frívolo a veces lo que pasa y está bueno ablandarse un poquitito, como vale la pena, vengan. Sí, toda lo van a la gente que disfrutar. viene se los debe decir, pero también apostamos mucho al trabajo que hacemos, como que sabemos que es un material que está buenísimo, humildemente diciéndolo, pero como esto que les pasó a ustedes, ¿no? Como que fueron a ver algo que no sabían qué era y definitivamente se van a ir con el cuerpo movilizado y con sensaciones, sin importar si específicamente entendieron cuál era el relato que había detrás, pero te puede convocar desde otro lugar o de lo que hayas entendido, ¿no? Y eso está buenísimo también, digo, que no es necesario, digo, haber atravesado esto. Claro. De hecho, con otras obras también pasan que se imaginan otra cosa y sí, claro que funciona. Podría ser una relación tóxica de pareja, ¿por qué no? Digo, lo que vos quieras también te lo podés contar, pero me parece que tiene un lindo cuento, un lindo cierre, funciona. Entonces, Devorando el Vacío es un espectáculo de circo contemporáneo, de acrobacia, teatro físico, danza y música. También. Los domingos a las 20 en la Central, Manuel A. Rodríguez, 1566, Villa Crespo. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas Muchas gracias a ustedes.